¿Por qué se ha impuesto el dólar estadounidense como moneda de dominación en el sistema financiero global? ¿Qué alternativas se han visto obligadas a adoptar las naciones en aras de blindar su soberanía financiera? Le invito a repasar. Estados Unidos fundamenta su hegemonía mundial en buena medida mediante el dominio económico. En este sentido, se ha hecho de una arquitectura financiera heredada de la Segunda Guerra Mundial y ha generado mecanismos tecnológicos para la injerencia y control en los asuntos de estados soberanos. Un ejemplo es el sistema de pago SWIFT, creado en 1973 como una red internacional de comunicaciones financieras interbancarias. Con este sistema, Estados Unidos le genera a diversos países una dependencia de su sistema monetario. Es por ello que naciones euroasiáticas han ido creando tecnologías alternativas que les permitan pagos e interconexión bancaria. De esta forma, ganan en soberanía financiera. En años recientes, China y Rusia crearon sistemas de este tipo esquivando las medidas de presión estadounidenses. Europa evita verse afectada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como la implementación en el subcontinente de la tecnología 5G desarrollada por los chinos, pero al mismo tiempo busca soberanía financiera. De ahí surge la iniciativa PEPSI. Con el desarrollo de estos sistemas alternativos, el dominio estadounidense en las finanzas globales pierde terreno y con ello retrocede la hegemonía del dólar. Mediante la utilización de nuevos métodos de pago, nuevas tecnologías, nuevas divisas y criptomonedas, la moneda imperial se debilita. Queda demostrado entonces que un mundo pluripolar y multicéntrico requiere una mayor diversidad de sistemas financieros. Habiendo sentado estas bases, comenzamos con el análisis en nuestra jugada crítica. Desde México, por ejemplo, nos acompaña el doctor Alejandro Álvarez Béjar, experto en sociología, economista también, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le doy la bienvenida, profesor. España, allí se encuentra Víctor Escudero Rubio, especialista en ciberseguridad, blockchain, Bitcoin y otras criptomonedas. También le doy la bienvenida a nuestro espacio. Si me lo permite, Víctor, voy a comenzar con el doctor Alejandro. Doctor, vemos por una parte que la hegemonía del dólar se está como tambaleando porque cada vez surgen más y más iniciativas, no solo de países independientes, sino también de bloques regionales, como es el caso BRICS, como es el caso Unión Europea, que intentan blindarse con ciertas modalidades financieras y despojarse al mismo tiempo, desprenderse al mismo tiempo de la dominación tradicional que ha venido teniendo el dólar estadounidense. Puede ser el fin de la civilización, exactamente. Efectivamente, en primer lugar, gracias por la invitación para charlar con ustedes, su audiencia. Yo creo que Estados Unidos está en una batalla monetario-financiera global y que la parte tecnológica está jugando un papel decisivo. Estados Unidos va con un rezago significativo en el desarrollo de la infraestructura y de la tecnología de quinta generación, la 5G, en la que China aventaja. Y en el caso de Europa, pues están un poco más rezagados, pero es una asociación económica extraordinariamente fuerte. Ahora, en esa disputa monetaria y financiera, hay que decir que Estados Unidos mantiene el privilegio de ser moneda de reserva y eso le consolida una posición global privilegiada porque pues, es el único país que puede endeudarse en su propia moneda. Pero no solo eso, sino como ya se menciona en la introducción, estableciendo desde principios de los 70s esta sociedad interbancaria de telecomunicaciones financieras, el SWIFT, pues lo que ha hecho es obligar a todo el mundo a que en sus pagos transfronterizos tenga que pasar por los mecanismos financieros norteamericanos. Y esto le da una posición extremadamente privilegiada, porque si decide aplicar sanciones un país, pues todos los demás están
sujetos a esa normativa porque están obligados a recurrir a su sistema interbancario para poder hacer operaciones. Esto le da un poder, no, porque estamos ahora viendo el despliegue del uso de la fuerza, pero eso no se puede hacer todo el tiempo, ni en todos los lugares. Entonces, el valor que tiene la parte de control financiero es fundamental. Entonces, el dólar ha venido perdiendo peso porque la economía norteamericana está perdiendo peso relativo en la economía mundial. Y esto es lo que explica pues el ascenso de los BRICS y por el otro lado pues esta disputa comercial financiera con la Unión Europea, de la que el Brexit es una parte fundamental, porque el poder financiero histórico en Europa ha sido Inglaterra, y Inglaterra precisamente le cedió terreno al dólar entre principios del siglo XX y mediados del siglo XX, hasta después, digamos, de la Segunda Guerra. Entonces, este contexto tiene que ubicar en que la posición privilegiada de Estados Unidos se sigue conservando porque tiene un peso desproporcionado ya en el Fondo Monetario Internacional, tiene un peso desproporcionado en el Banco Mundial y al mismo tiempo tiene estas herramientas de su sistema financiero que son camisa de fuerza para los competidores y una arma de chantaje colosal respecto a competidores como los BRICS. Entonces, en esta era de cambio tecnológico acelerado, lo que vamos a ver crecientemente es un rezago relativo de Estados Unidos y el despliegue de otras alternativas. No necesariamente significa esto que Estados Unidos va a ser desplazado totalmente. Voy a hacer mención, aunque el otro colega que va a participar en el programa seguramente conoce más del tema que yo, pero un asunto central es que está el proyecto Libra, que es un proyecto desarrollado por Facebook y con un grupo de 16 empresas que supone que tienen presencia global, entre las cuales están Mastercard y Visa, en donde lo que están planteando es el asunto de una moneda digital que permitiría operar, en el caso pues con 2.6 mil millones de personas en el mundo, que es una justamente esta barbaridad. Iniciativa que nos conlleva hoy a reflexionar sobre el tema va encaminada por parte de la Unión Europea a no depender de Mastercard y Visa. Usted se ha adentrado ya en el mundo de las tecnologías en aras de la independencia financiera de las naciones y grupos de naciones. Allí me quiero basar, doctor, si me lo permite, un par de minutos con Víctor Escudero, que es especialista justamente en el tema de la ciberseguridad, blockchain, Bitcoin y otras criptomonedas, para que nos ayude a entender un poco más esto. ¿En qué fortalezas se ancla Pepsi para, desde la era digital, echar a un lado toda esta plataforma SWIFT y lo que trae consigo el dólar estadounidense a nivel internacional como hegemón financiero? Muy bien. Pues muchas gracias por esta invitación. La gente, continuando con lo que ha comentado el compañero, iniciativas como esta de Facebook, si bien no es probable que tengan éxito, la iniciativa de Libra en particular, lo que están buscando son sistemas alternativos que no pasen por los sistemas tradicionales como SWIFT, Visa, American Express, Mastercard, etcétera, pero de nuevo nos encontramos con la misma circunstancia, y es que empresas americanas son las que realmente están dominando. En este caso, norteamericanas están dominando de nuevo estas iniciativas. Entonces, al margen de
de la potencia de Estados Unidos y de su moneda hegemónica, el dólar, lo que está intentando es evitar, por ejemplo, que países como, en este caso China, con empresas suyas como Alipay, Minpay, WeChat, etcétera, puedan socavar parte de su mercado natural. Entonces, iniciativas como Libra, en este caso, están totalmente controladas por una empresa norteamericana. Es verdad que en principio quedarían un poco al margen del dólar, pero en la práctica es una moneda que está basada en el dólar. Es decir, la unidad de referencia es el mismo dólar. Por lo tanto, y además está controlada por una empresa. Por lo tanto, cambia poco el panorama internacional. Lo que quizás está intentando los bancos europeos, con la iniciativa PEPSI, la iniciativa del Sistema Paneuropeo de Pagos, lo que está intentando es tener una cierta independencia de que todos los pagos necesariamente pasen por Visa Mastercard. Es decir, básicamente, a día de hoy, un ciudadano tiene una tarjeta que se ha emitido por su banco y esa tarjeta debería ser el medio de pago que él utiliza cuando va a un cajero o va a realizar un pago en un comercio con su banco, de tal forma que esa tarjeta se comunique con su banco, sabe si tiene saldo o no tiene saldo y realiza un pago. Pero resulta que esa tarjeta, a pesar de ser emitida por su banco, no se comunica con su banco, sino que realmente todo el tráfico pasa a Visa o Mastercard y son ellos los que hacen de pasar de intermediarios hacia todos los bancos. Por lo tanto, resulta que todas las transacciones de todos los usuarios siempre pasan a compañías norteamericanas. Por lo tanto, pueden trazar el dinero, pueden realizar este tipo de trazabilidad de saber en qué te lo estás gastando, qué es lo que compras, en dónde, etcétera, etcétera. No tiene mucho sentido porque como banco, llamémosle como si fuera una especie de entidad privada, yo podría emitir tarjetas a mis clientes y que esas tarjetas sean solamente de uso con mis cuentas en mi banco, nada más. Y solamente en caso de que tuviera que realizar una transacción hacia un banco de un tercero, pues es posible que necesitaré una pasarela de pago, estilo lo que a día de hoy pues nos dan Visa, Mastercard, etcétera. Pero ni siquiera un propio banco es autónomo para poder emitir sus propias tarjetas, sino que necesariamente tiene que pasar por estos sistemas. Eso implica que básicamente el 80% de todos los movimientos entre bancos, a día de hoy, a nivel europeo, pasa por estas compañías. Es un monopolio de facto. Y soluciones como Libra, que al fin y al cabo es una compañía tecnológica como Facebook, u otras que pueden estar involucradas en un futuro, estilo Google, etcétera, de nuevo deben ser compañías norteamericanas las que están buscando soluciones para pagos electrónicos. De ahí esta reticencia del resto del mundo, porque a día de hoy Estados Unidos históricamente siempre tenía muchísimo poder con su propia moneda, como sea el compañero, es el único país que se puede endeudar con su propia moneda, y los que pagan el pato son todos los demás, no son de Estados Unidos. Pero claro, cuando uno ejerce este control de forma un poco desaforada y empiezan a darse cuenta el resto de los países de que están defendiendo exclusivamente sus intereses y no los intereses de otros países aliados, tradicionalmente en otros ámbitos, incluso en el ámbito OTAN, etcétera, como la Unión Europea, empiezan a dudar. En el pasado, por ejemplo, el 2010, cuando decidieron cortar la financiación a Wikileaks, pues todos los bancos cortaron directamente el envío de remesas de dinero a Wikileaks. Eso no impidió que se pudieran recibir donaciones en bitcoins, en Wikileaks, pero a nivel de PayPal y bancos, todo cortado. Cuando hubo la crisis en Ucrania con el tema de Crimea, pasó algo parecido. Directamente hubo sanciones hacia Rusia por la anexión de Crimea y para eso, pues de alguna forma intentaron cortarle las vías de financiación y evitarle que puedan recibir pagos internacionales y realizar pagos internacionales vía SWIFT y otros sistemas. Obviamente, este tipo de situaciones hace que estos países no sean confortables, en el que un país como Estados Unidos tiene prácticamente un monopolio de facto y ejerce ese poder. Hasta ahora, frente a ese monopolio de Estados Unidos, le pregunto, ¿con qué garantías de ciberseguridad cuenta esta iniciativa PEPSI de la Unión Europea para imponerse sobre la plataforma SWIFT? Pues no es el primer intento. La verdad es que ya hubo otro en 2012, se llamaba Monet, y fracasó. No es probable que consiga tener éxito, porque las presiones que van a venir desde el otro lado del Atlántico van a ser muy grandes. Lo cierto es que hay cerca de 20 bancos que están europeos que están en esta iniciativa, están apoyados indirectamente por el Banco Central Europeo,
y están evaluándolo. Básicamente están en modo de evaluación, viendo si esta alternativa será viable. Lo que quieren es al menos que llegado el momento de una confrontación importante entre Estados Unidos, China, etcétera, que esté el mundo muy polarizado, al menos dentro de bancos europeos no sufren las consecuencias tan catastróficas como son previsibles que puedan pasar si llegamos a esa situación. Bueno, Víctor, 1.000.000 de gracias por estas explicaciones que nos acaba de regalar a la audiencia de la jugada crítica. También le agradezco al doctor Alejandro Álvarez Béjar su tiempo, sus explicaciones, sus disertaciones, siempre también recibidas en nuestra programación de Telesur. A ambos gracias, hasta la próxima.